Hablando de ataques de negación de servicio, uno de los más famosos sucedió a finales del 2016, en donde tumbaron literalmente una serie de equipos o de infraestructuras de Internet, sobre todo de la costa este de Estados Unidos. Lo que están viendo en sus pantallas es el mapa de calor de las áreas afectadas en el mundo. Si se nota un poquito amarillo en algunas zonas de Europa, pero básicamente los rojos están en Estados Unidos, sobre todo en la costa este. ¿Qué es lo que tumbaron? Bueno, lo que tumbaron fue un proveedor de DNS, precisamente. Y es interesante porque lo tumbaron con tráficos que eran superiores a 1 terabit por segundo, lo cual no se había visto hasta ese momento. Segundo, porque comprometieron cientos de miles de equipos previamente. Tercero, porque esos equipos no eran PCs o computadoras convencionales, eran fundamentalmente cámaras IP, cámaras de video IP y aparatos de grabación de esas cámaras, lo que llaman DVRs, ¿okay? En una red de equipos infectados que existe todavía hoy en día que se llama Mirai. ¿Okay? Bueno, ese ataque causó un conflicto muy importante y entonces los ataques de DDoS se hicieron famosos. ¿Okay? Igual que el ransomware se hizo famoso después de WannaCry. Lo que hace un ataque de negación de servicio, aquí está básicamente, o sea, un atacante previamente infecta un montón de equipos, esos equipos se llaman equipos zombies o robots porque están a la orden de alguien, aunque no nos demos cuenta. Muchos equipos de universidades así son infectados. Y a la orden del atacante que se conecta con un equipo que funciona como controlador, todos los equipos empiezan a enviar información. Repito, en el caso del ataque sobre DIN del año pasado, de finales del 2016, pues las víctimas fueron los que usaban los servicios de DNS, que eran millones de personas. Ok, bueno. Si hablamos de los objetivos de un ataque, generalmente no van a afectar la red. Ojo, no es que no la afecten, pero ese no es su objetivo final. Comprometer la red normalmente no es el objetivo final, es parte de su camino. O sea, comúnmente el objetivo es llegar a la aplicación o a las aplicaciones, a los servidores, a las bases de datos y robar o modificar información. Y eso incluye el robo de identidad digital, o sea, incluyen diferentes cosas, robo de información, alteración de transacciones, incluso la negación de servicios, ¿no? Entonces, afectar la red es parte del camino. Y si analizamos brevemente cómo sucede el ciclo de un ataque, ¿okay? Hace básicamente entre 2010 y 2011, un fabricante de defensa, un proveedor de defensa de Estados Unidos, llamado Lockheed Martin, creó un concepto o moduló o, digamos, definió los principales pasos de los ataques avanzados. Hace algunos años eran los ataques avanzados, hoy son la mayoría de los ataques los que siguen este proceso que se llama kill chain, que aquí está simplificado. O sea, en un ataque normalmente el atacante hace reconocimiento, ya vimos típicamente eso incluye escaneo de puertos o herramientas más sofisticadas, pero al final es tratar de radiografiar nuestra red y ahí empieza parte del problema. Todavía no nos atacan, pero ya están radiografiando nuestra infraestructura, qué equipos tenemos, cómo está nuestro direccionamiento IP, bla, 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 bla. ¿Okay? Después tienen que preparar típicamente un malware, ¿okay? Generar esa arma cibernética, si lo quieren ver así, y soltarlo a través de un vector de infección. Hoy el vector de infección más común son correos infectados en un estilo de phishing un poco más avanzado que se llama spear phishing. Y finalmente, entonces, es que ese correo infectado puede traer un anexo de un troyano o puede tener una liga a un sitio web previamente infectado. Cualquiera de las dos formas, el objetivo es que se instale en mi equipo un troyano y a partir de ahí, y usando las redes, se empiece a infectar. Y generalmente cuando me infectan el equipo, hoy la forma más común es que ese software malicioso, ese troyano que queda instalado, establece una comunicación hacia su centro de control. ¿Okay? Entonces, esa comunicación obviamente la establece a través de la red.
pero la mayoría de los dispositivos de seguridad, como esa comunicación surge de adentro hacia afuera, surge de un usuario válido y generalmente se usan protocolos válidos como HTTP o HTTP seguro, para los que sean un poco más técnicos, puerto 80 o puerto 443, entonces generalmente los firewalls no frenan esa comunicación, no se dan cuenta de que es una comunicación del equipo ya infectado hacia afuera. ¿Ok? Bueno, y después de que infectan mi equipo, tratan de infectar a través de la red o de las redes, de las VLANs, de los switches, de los routers, muchos más equipos, con lo cual generan una persistencia. Es decir, cuando me doy cuenta del ataque, probablemente no tengo un equipo infectado, sino tengo 5 equipos infectados, 10, 20, 50. ¿Ok? Y finalmente hay una exfiltración de información y muchas veces un borrado de la evidencia. Este es el ciclo. El ataque se realiza o arranca en la sección azul y hablamos de fases antes del ataque o la fase izquierda o la parte izquierda y fases después del ataque o después del compromiso inicial. Realmente a partir del bloque azul a la derecha todo es parte del ataque. Ok. Y como viene aquí, típicamente se abre esa comunicación de comando y control, a veces se llama comunicación C&C por las siglas en inglés o C2, C2, pero es lo mismo. ¿Ok? Bien. Es importante identificar eso porque a la hora de que protejamos las redes tenemos que proteger de ataques de este tipo. Entonces ahora sí vamos a entrar a la carnita, pues medidas de seguridad más relevantes. Es un vistazo general, pero creo que vale la pena entrar. Ok, la primera recomendación, y en el, perdón que lo diga, para todos nuestros hermanos latinoamericanos, eso no nomás sucede en México, muy pocas redes hacen la primera medida, conocer mi red. Ojo, no quiero agredir a nadie, pero esto normalmente no lo hacemos en Latinoamérica. Tener primero un inventario de equipos y dispositivos. Cuando les decimos a la gente, oye, bueno, además de switches y routers tienes access point para las redes inalámbricas, que hemos hablado un poquito. ¿Cuántos access points oficiales tienes? Pues como entre 20 y 30 o como entre 100 y 200. ¿Cómo? Tienes que saber exactamente cuántos son, dónde están, sus direccionamientos, las configuraciones, ¿no? Direccionamientos IP, una claridad, cómo se administran, cómo se gestionan, ¿no? Topologías y diagramas a detalle. Híjole, a ver, ¿cómo está el diagrama de tu red o de la red de este edificio, de las redes locales? No, déjame, te lo dibujo. O sacan un diagrama en PowerPoint. Perdón, pero PowerPoint es una excelente herramienta para presentaciones. No es una herramienta para diagramar redes. Para eso está VCO u otras herramientas. Entonces, usen herramientas adecuadas para diagramar y actualicen esos diagramas. Esto es un tema que vamos a hablar un poquito en la sesión sobre seguridad en la nube, pero tanto en el data center como en ambientes virtualizados, incluyendo la nube, es importante distinguir los tráficos que fluyen desde el data center hacia afuera, en lo que se llama tráfico norte-sur, o sur-norte, pues, del data center hacia afuera, o del ambiente virtualizado hacia afuera, o de afuera hacia el ambiente virtualizado. Esos tráficos se le llaman norte-sur porque normalmente se diagraman así, ¿no? Y los tráficos entre equipos o máquinas virtuales, ese tráfico se llama este-oeste. ¿Por qué hago el énfasis? Porque crecientemente en ambientes altamente virtualizados, la mayor parte del tráfico empieza a ser este-oeste. Y soluciones tradicionales como un firewall, en general están más pensadas en tráficos norte-sur. ¿Ok? Bien. Y algo que normalmente nos cuesta trabajo documentar, y a veces no lo conocemos y eso es un hueco de seguridad casi seguro, es cómo están tus flujos aplicativos de extremo a extremo. Es decir, hay una aplicación que una parte se usa en equipos PCs, ¿no? Luego hay un servidor aplicativo y otro servidor de base de datos. Ok, no solamente identificar esos elementos, sino qué puertos qué puertos TCP o UDP usa. Ok, y por lo tanto, cuando configuremos firewalls o listas de control de acceso de los routers, que ahorita las vamos a comentar, configurarlos para solamente dejar pasar el tráfico que requerimos. Incluso qué protocolos usa, si por ahí usa algún protocolo no tan común como podrían ser soluciones de streaming, de video streaming,
que pueden usar cierto tipo de protocolos o cierto tipo de direccionamiento. ¿Okay? Es muy importante tener ese inventario. Entonces, primera recomendación, conoce tu red, ¿okay? A detalle. Segunda recomendación, también de cuestión de orden, configura de manera segura los dispositivos de red y lo que le toque configurar sobre TCP/IP a los nodos finales. Entonces, es indispensable tener buenos procesos de control de cambios y configuraciones. Si alguien ya está siguiendo ITIL o ISO 20000, muy bien, pero asegúrense de que en cuanto a seguridad definen las configuraciones endurecidas. En España le llaman acorazamiento y en inglés se llama hardening, son lo mismo. Es configurar las cosas pensando en la seguridad y sabiendo que esa es la mejor forma, la forma más segura. Obviamente instalando últimos parches, ¿no? Pero no abriendo más servicios de los necesarios, cerrando los puertos, etcétera, etcétera. Aplicar, lo anterior aplica para los dispositivos de red y las configuraciones de red y protocolos de los nodos, ¿ok? Lo que habíamos comentado. ¿Ok? Otro tema que es muy relevante es, si yo quiero que la información que se transmite por las redes, nadie la pueda espiar, si alguien logra capturar un tráfico que no le entienda, bueno, la solución que existe desde hace muchos, muchos años es cifrar la información, lo que a veces se llama encriptar, pero encriptar no existe en el español, deberíamos decir cifrar. ¿Okay? Entonces, cuando cifro la información, hay una pregunta, es, ¿cifro solamente lo que es el medio? Es decir, si tengo un enlace remoto de Caracas a Bogotá, nada más cuando llegue del router al otro router voy a cifrar la comunicación, o de extremo a extremo, desde que surge la información y se envía por una red local, probablemente pasa por varios switches, probablemente por varios routers, ok, lo voy a cifrar de extremo a extremo o nada más el canal. Esa es una decisión de cada quien, dependiendo de las condiciones, dependiendo de los presupuestos, dependiendo de los riesgos. No nos da tiempo de extendernos sobre temas de encripción, pero hay mecanismos de cifrado simétricos o asimétricos, o temas como, si voy a tener sesiones web, también se sirve para otros servicios, pero lo más común es para HTTP. Entonces puedo usar el servicio SSL. De hecho, SSL hoy ya no es, prácticamente ya no se usa, su sustituto es TLS. ¿Okay? Pero para efectos prácticos es lo mismo. ¿Okay? Y esos son se puede establecer no nomás para web, sino canales cifrados con SSL. ¿Okay? Y usar certificados digitales, etcétera. No nos da tiempo de profundizar. O usar IPsec o IPsec, ¿okay? Que es una variante de IP en donde se cifran dependiendo de opciones diferentes cosas. Okay. Solamente para mostrar que todo protocolo es vulnerable, ahorita, bueno, ya hay diversos tipos de túneles. Esta es una laminita que preparé, no vamos a entrar en detalle, pero visitando Wikipedia, que a veces trae información relevante, ¿no? Y a veces en profundidad incluso, si buscan TLS o SSL, van a encontrar mucha información actualizada, pero hay una sección de ataques sobre TLS. De esos ataques solamente elegí uno, no lo voy a explicar porque nos tardamos muchísimo, pero esto es como para enfatizar el hecho de que hay ataques casi para lo que se les ocurra. Entonces tiene que estar actualizándose y tiene que estar muy conscientes de lo que es su red. Por eso el énfasis en conocer su red. Cuando hablamos de túneles o de enlaces VPN, conceptualmente es lo que viene en la gráfica. O sea, tengo un origen, un destino, y todo lo que se comunica entre esos dos extremos va a estar cifrado. ¿Por qué se llama VPN? Bueno, porque yo puedo tener alguien aquí, alguien otro lado de Internet, no importa dónde, no hay red más pública que Internet, pero si lo cifro a través de un canal o de un túnel VPN, entonces es como si tuviera un enlace privado, pero eso es virtual, en la realidad es la red más pública del mundo, que es Internet, pero como está cifrado, equivale a tener esa privacidad dada por un enlace privado. Por eso se llaman red privada virtual, ¿ok? Aunque entre por Internet, ¿ok? Otro tema muy importante que se logra a través de diversos mecanismos que también
no solamente es tecnología, sino procesos y gente, es el control de accesos. El reto o el objetivo es permitir el acceso de afuera de nuestra red hacia adentro de nuestra red o de dentro de nuestra red hacia afuera solamente a usuarios y o tráfico válido. Algunos de los mecanismos más comunes para hacer este control de accesos son listas de control de acceso precisamente, que son un estilo de firewall muy simple que prácticamente todos los routers permiten. No estoy diciendo que no usen un firewall. Simplemente que si tengo un router en una sucursal y no tengo presupuesto para poner más seguridad, deberían habilitar en ese enrutador, en ese router, listas de control de acceso. ¿Okay? Nada más tengan cuidado de hacerlo bien porque de repente una mala configuración puede hacer que no pase tráfico válido. ¿Okay? Son reglas que se ponen de permite este tráfico, no permitas este tráfico. En un nivel más avanzado, esos son el tarea de un firewall. También hay otro tipo de soluciones que son diferentes, que se ocupan más bien para cuando un usuario desde una PC va a acceder a una red, un dispositivo y un software revisan que ese usuario tenga bien instalado un antivirus, que sea un usuario válido, revisan varias cosas y de acuerdo a eso le permiten acceder a la red. Esas soluciones genéricas se llaman NAC, Network Access Control. ¿Okay? Segmentar la red de diferentes maneras también ayuda al control de accesos, ¿okay? Y esta laminita ejemplifica de una manera muy sencilla lo que es un firewall. Un firewall que muchas veces se ponen en la frontera entre mi red e internet, no es la única punto donde se pueden poner, pero es un punto estratégico muy común. Lo que hace es permitir cierto tráfico, tanto que entre como salga, y no permitir el tráfico que es indebido. Hay ciertos ataques que no pueden frenar a los firewalls, por lo cual, por un lado, se han creado otros dispositivos como detectores de intrusos, pero algunos también han desarrollado firewalls de lo que se llama nueva generación, que permiten una inspección más detallada y un control a nivel aplicativo. ¿Okay? Por ejemplo, redes sociales, dentro de las redes sociales, qué funciones sí se permiten, no se permiten, por usuario, por zona, por etcétera, por diferentes niveles. ¿Okay? Otra forma también importante en la seguridad para implementar es monitorear o revisar el tráfico de diversos o de varias maneras. Fíjense, los analizadores de protocolos han existido desde hace muchos años. Desde hace varios existe algo de dominio público que se llama Wireshark, que es un excelente producto, simplemente se baja. No es tan sencillo usarlo, pero es bastante amigable. Y lo que permite Wireshark es observar un tráfico. ¿Okay? Obviamente también lo pueden usar los malos, los atacantes, los espías. Aunque en general Wireshark necesitas físicamente estar en el tráfico. ¿Okay? Hace rato comentábamos precisamente una tecnología que surge para mejorar las funcionalidades de los firewalls, que son los detectores y después los preventores de intrusos. Al final, un detector o preventor de intrusos está inspeccionando profundamente el tráfico, está llevando el contexto de las conversaciones y tratando de adivinar si ese tráfico es un tráfico de ataque, ya sea que entre o salga. Los firewalls de nueva generación, que ya también comentamos. Hay otros estilos de herramientas, por ejemplo, si tengo una red muy amplia y quiero saber qué está pasando en los tráficos, puedo muestrear, y la mayoría de los routers permiten ese muestreo y traérmelo a un sitio central. Eso se llama NetFlow o variantes, o sea, que los fabricantes han creado como mejoras de NetFlow, pero a veces soluciones propietarias. Hay otro grupo de tecnologías, sobre todo para infraestructuras más complicadas, redes más complejas, aplicaciones más críticas, que le he puesto aquí detección inteligente de anomalías. ¿Cuál es el propósito? Si un dispositivo y un analista, normalmente es la tecnología y el experto, son capaces de estar inspeccionando el tráfico y detectar comportamientos normales y anómalos, entonces es probable que pueda detectar oportunamente tráficos maliciosos, en este caso ataques, aunque el ataque puede ser un ataque nuevo, simplemente porque se está comportando de manera diferente. Ejemplo, hay un dispositivo que a las 3 de la mañana empieza a mandar información, un equipo de nuestra red. Y si tengo un software que permite detectar esas anomalías y me dispara una alerta, por ejemplo. ¿Okay?
También hay algunas otras herramientas que detectan tráfico DNS maligno. ¿Se acuerdan de algunos casos de dominios dinámicos que los troyanos usan para establecer las acciones de comando y control? No es tan sencillo detectarlos, entonces hay herramientas que permiten detectar esos dominios dinámicos. ¿Okay? Y también, si nuestro tráfico permitido ya va encriptado, hay equipos del lado de los buenos a que nosotros podemos usar para desencriptar, revisar y luego volver a encriptar, lo que se llama abrir el tráfico SSL o tener visibilidad formal, oficial, del lado de los buenos del tráfico encriptado o cifrado. Y por último, hay tecnologías que permiten estar haciendo inspección profunda de los paquetes del tráfico de la red o incluso particularmente del correo y darse cuenta de malware que está circulando ahí. ¿Okay? Esto es en la división de herramientas y de soluciones de monitoreo y revisión de tráfico hay un montón. Este es, digamos, un resumen de diferentes formas de monitorear o revisar el tráfico. ¿Ok? Bien. Entonces, de toda esta plática, charla, ¿qué podemos concluir? Pues miren, por un lado, recapitulando, a ver, es indispensable conocer tu red. No te puedes ahorrar esa parte porque si no tu red no va a estar segura. En la medida que la conozcas, aunque tengas poco presupuesto, puedes hacer algo. Pero si no la conoces y aunque le gastes mucho, no va a estar muy segura. Conoce de los ataques más importantes. Implementa controles de cambios y configuraciones. No nos gusta, en Latinoamérica somos muy libres, pero es importante que esa parte sea hecha con orden, con disciplina y por personal de nosotros o del proveedor que sea disciplinado. Generalmente la gente más técnica no es muy disciplinada, entonces habrá que, esto es un reto de quién debe hacer esas labores. ¿Okay? Y algo, no lo hice en este contexto, pero quiero hacer hincapié aquí. Nuestras arquitecturas de red, mejor dicho, la arquitectura de seguridad para la red debe de contemplar tener medidas que protejan la red. Es como tener barreras, tener bardas para que no entren. Ok, eso está muy bien, pero ¿qué medidas tengo para detectar que un ataque ya entró o que está a punto de entrar? La mayoría de las inversiones en el mundo se ha hecho más para protección que para detección. Y ya que detecto un ataque o un posible ataque, ¿qué toca hacer? Es decir, tengo que planear la respuesta. ¿Okay? Entonces, eso nos da un contexto más integral de la seguridad. Y un concepto importante que no había comentado se llama defensa en profundidad. Digamos que hay dos maneras de verlo. Una es como muestra esta lámina. Es decir, si quiero hablar de defensa en profundidad, debería empezar por una política de seguridad en donde la empresa declara cuál es su postura, luego tener procesos, procedimientos, reglas específicas, estándares de configuración, luego tener seguridad física del medio ambiente, ¿no? Esto habla de controles físicos, de que el data center, por ejemplo, tiene que estar protegido, tiene que estar probablemente con un vigilante, con cámaras, etcétera. Luego, la seguridad en la gente, quién estamos contratando, quién es el administrador del servidor, de la base de datos, quiénes son los desarrolladores. O sea, por ahí también hay muchas vulnerabilidades. Y luego, obviamente, en las redes y las comunicaciones tener seguridad, en el hardware, software y la seguridad de las operaciones. Esa es una forma de interpretar defensa en profundidad. El concepto en sí es, no tengas nada más un control o una medida, ten muchas medidas porque si una se debilita, tienes otras medidas con las cuales logras la protección. Otra forma de verlo es que aún en la seguridad de las redes, yo tengo bien configurado el router, tengo un firewall que está bien configurado, tengo otros elementos de monitoreo y de visibilidad. O sea, aún en la seguridad de las redes, de las comunicaciones, puedo tener varios controles, varias medidas que se soporten unas con otras.